Quiero empezar con una frase que siempre me gusta comenzar con este tipo de temática. Una mentalidad financiera correcta y sólida no solo determina cuánto dinero tienes, sino cómo lo usas para construir justamente la vida que deseas. Y complemento con lo siguiente: siempre va a ser la base sobre la cual se edifica la verdadera libertad y seguridad económica. El verdadero peso y el verdadero valor que esto tiene está basado en las experiencias de tus mentores. Está basado en todo ese proceso por el cual una persona puede tener la suficiente autoridad para poder compartir contigo y decirte esto es lo que más conviene, esto es lo que menos conviene, y que la persona al final es la que pueda decidir en base a lo que realmente ella entiende y comprende de lo que quiere lograr en su vida, porque no está obligado a hacerlo. Por eso decimos que una mentoría es completamente diferente a lo que hacemos en un coach o lo que hacemos en una instrucción, en un taller, porque en el taller te empujamos, aquí te damos la apertura para que seas tú quien al final de cuentas decides qué es lo que quieres hacer con tu vida. Habiéndoles dicho esto, estas tres claves están basadas precisamente en tres cosas que yo en lo personal lo viví y se los voy a compartir. ¿Cuáles son esas tres cosas? En primer lugar, quiero que podamos entender lo siguiente. Fíjate, estos tres aprendizajes que quiero compartirles con ustedes para que este sea el inicio de esta masterclass y que podamos compartir y hacer algunos comentarios al final de la clase es la siguiente. Mire, lo primero, el no entender el papel de la mentalidad financiera es como construir sin cimiento sólido. Y para los que de alguna manera hemos empezado a construir una casa, hemos empezado a construir cualquier cosa, si yo no pongo un fundamento sólido, eso es tremendo. Y esto es lo primero que quiero mostrarles. Yo me recuerdo que cuando les he compartido en otras ocasiones que yo construí mi casa, porque cuando me casé tenía un vecino arquitecto y ese arquitecto, su regalo de boda fue precisamente unos planos de una urbanización que él había construido y me regaló los planos para que yo pudiera hacer mi casa. Y wow, tremendo reto aquel hombre me puso. Y yo me recuerdo que después que adquirí mi terreno para poder construir la casa, como estudiaba ingeniería y había hecho trabajo de albañilería, ayudante, había aprendido un poco de construcción. Y me recuerdo perfectamente que cuando nosotros empezamos a construir nuestra casa fue algo muy interesante porque yo empecé a buscar albañiles, empecé a buscar cabilleros, empecé a buscar carpinteros que me ayudaran dentro de ese proceso. Y créanme que lo más difícil, lo más costoso desde alinear el terreno y poner los fundamentos sólidos con los cálculos de ingeniería de cuánto se necesitaba de materiales fue fundamental para que yo pudiera construir mi casa. El resto fue una cosa que no vamos a decir que no fue importante. Sí, levantar paredes, meter tuberías, pero hacer los fundamentos desde lo que nosotros llamamos en ingeniería a la hora de construir, por lo menos en Venezuela se llama zapatas. Abrir hoyos de 1,5 metros por 1,5 metros con 2 metros de profundidad, ponerles una base adentro para que yo pueda desarrollar sobre esa base toda la construcción y después levantar una columna. No se preocupe si usted no entiende nada de eso. La idea no es darles una clase de construcción ni de ingeniería, pero lo que quiero resaltar es la importancia que tiene a la hora que yo voy a construir, que debo de tener base sólida. Ahora, fíjese esta base sólida. Voy a decirles mi propia experiencia. Durante muchos años enfoqué mis esfuerzos en trabajar duro y buscar oportunidades, pero nunca presté atención al cómo pensaba sobre el dinero. Y seguramente no estaría lejos de equivocarme que todos los que estamos aquí somos gentes de bien, somos gentes trabajadoras, somos personas que
hemos estado esforzándonos por buscar y darle y darle y darle. Y obviamente en algunos momentos hemos enfocado el dinero para que nos llegue. Este que les habla de verdad se siente complacido porque generé dinero de distintas fuentes. Pero ¿qué crees? Llegué a tener un empleo gerencial, llegué a tener tienda, llegué a manejar una serie de cosas para poder hacer. Pero créemelo que lo que no tenía claro era mi pensamiento sobre el dinero. Porque pensaba que eso no era relevante. Creía, oye esto, que tener más ingresos era suficiente para alcanzar la estabilidad financiera. Y además, la verdad que empecé a desarrollar esto, pero sin una mentalidad adecuada. Y aquí es donde quiero que partamos de esta base, porque creo que si usted empieza a no frenar o a luchar contra sus propias ideas y que abre su mente a comprender lo que estamos diciendo, esto podrá ayudarle muchísimo. Mire, el dinero puede desaparecer tan rápido como llega. Y si usted no me lo cree, obsérvese a sí mismo. Obsérvelo, analícelo. Y lo segundo fue una lección que le voy a decir dolorosa, darme cuenta de que mis hábitos, oye esto, mis hábitos y creencias sobre el dinero estaban saboteando mis resultados. Eso me pasó. Y le voy a decir, por eso nosotros empezamos en una masterclass en donde empezamos a hablar sobre aquellos principios de riqueza, que también lo dimos en 2 partes. Bueno, esto es fundamental porque muchas veces todo el enfoque, todo el trabajo, busca el dinero, busca el dinero, busca el dinero, pero no me detengo a observar qué tipo de mentalidad acerca del dinero, qué hábitos están prevaleciendo dentro de mí, porque al final de cuentas, por todo el trabajo que pueda hacer, por muy bueno que este sea, al final, créemelo, que lo vas a estar saboteando. Lo segundo, ahora bien, me faltó en esta parte decir que la lección que me dio todo esto, y no quiero dejarla pasar por alto, es lo que usted está viendo en esa franja azul. Dice, el dinero no solo se gana, se administra desde aquí. Cambiar cómo pensamos sobre él es tan importante como ganarlo. Y simplemente yo quiero que usted me ponga allí una manito dentro de su imagen para saber si de verdad usted tenía esto bien claro en su cabeza. Porque esta es la base con la cual nosotros vamos a estar justamente relacionando todo esto que estamos diciendo. Vamos a dejar entrar aquí a Adriana, que creo que el sistema la sacó. Bueno, creo que solamente Adriancito era el que podía poner allí sobre este tema. Bre también lo colocó, muy bien. Esto es para ir teniendo una interacción rápida para ir comprendiendo que nos estamos en la misma sintonía y frecuencia. Le quiero mencionar lo siguiente, mire, procure mantener la imagen viendo y haciendo un contacto visual conmigo de ser posible, porque eso se llama enfoque y concentración, para que podamos ayudarnos y que usted se pueda alinear, porque esta es la parte crucial que a veces yo, que escuchaba muchas clases, pero estaba pendiente de otros detalles y no había una concentración. Les pido de verdad que regálense este momento. La segunda cosa que quiero mencionarles es lo siguiente, mire, el segundo factor es ignorar la importancia de la mentalidad financiera, que me hizo repetir varias veces cometer el mismo error. Era como una subida, pero en círculo. Subía y bajaba, subía y bajaba, y daba vueltas, y daba vueltas, y daba vueltas, y no entendía qué era lo que estaba pasando. Y chambeaba, como dicen aquí en México. Le daba, picaba piedra en Venezuela y trabajaba, ganaba plata. Pero ¿por qué a veces me siento? Jóvenes, esta es la clave. A pesar de haber tenido éxitos en mis emprendimientos, porque los tuve, cometí el error de no planificar adecuadamente y de no cuestionar mis patrones financieros.
Créamelo. Y además de eso, sin una mentalidad clara. Sin tener una mentalidad clara. Por eso vamos a estar repitiendo toda esta información sobre la mente, porque cuando yo no tengo una mentalidad clara sobre algunos aspectos, incluyendo el financiero, créame que por muy buen trabajador, disciplinado, chambeador, etcétera, etcétera, va a ser muy difícil que nosotros podamos avanzar. Y mire esto, mire esto. Cuando eso me llevó a tomar decisiones que precisamente estaban en algo que siempre nosotros llamamos esa inmediatez. Esa parte que tiene que ver con algo que normalmente nosotros solemos decir que se llama la gratificación inmediata. Es decir, nosotros como estábamos acostumbrados a sobrevivir, pues sobre eso trabajábamos. Pero nunca con una mentalidad de gratificación diferida o pensando en el futuro, nada de eso. Es hoy, es mañana, es hoy, es mañana. ¿Y el futuro qué? Bueno, déjeme decirte. Y esto tenía una razón que no la lograba tampoco entender. Mire esto. Simplemente en cada uno de nosotros, tú que me estás escuchando y después si tú ves esto en una grabación diferida, quiero dejarte este mensaje porque esto lo viví en carne propia. Esto no me lo enseñó nadie. Esto es como cuando te sacan una tira. Mira esto, porque el medio, el contexto, te lleva a esto. ¿A qué? Aparentar éxito. Aparentar éxito. Y en esa apariencia de éxito, ¿qué crees que pasa? Por eso nosotros tocamos el tema anterior, la semana pasada, sobre mantener un ego equilibrado. Porque si yo no tengo ese ego equilibrado, cuando yo no tengo algunas cosas bien afinadas, voy a correr el riesgo de precisamente aparentar el éxito. Y te voy a decir algo. Y tú ahorita me vas a decir si estaba equivocado o no estaba equivocado. ¿Cómo es posible que en el lapso de mi trayectoria productiva, desde mi etapa juvenil, joven, he podido adquirir más de 22 vehículos de agencia? Y tú dirás, ¡wow! ¡Qué maravilla! No, pajarito. Fue el peor error de invertir en 20 coches. Porque eso no deja patrimonio, eso se va devaluando. ¿Tú te imaginas que yo hubiese de esos 20 coches por lo menos haberme comprado 3 o 4? Ahí te lo dejo para que solamente puedas pensar por un instante en cuánta cantidad de errores por no tener una formación financiera, que eso te lleva precisamente a no construir una estabilidad. Y te lo está hablando un hombre que en este momento precisamente tiene 66 años, que es el mejor momento de mi vida, el mejor. Entonces, fíjate lo que quiero compartirte en este momento. Fíjese, no se me pongan serios, jóvenes. Estamos emocionados. Estamos disfrutando. No se cuestione, simplemente revísese y tome lo que tenga que tomar para cambiar con decisión y determinación. Eso es lo que quiero. No ponerlos ahí preocupados, ¿qué hice? ¿Qué no? No. Lo pasado es lo pasado. Hoy marca un día diferente de aquí en adelante y punto. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. De los errores tenemos que aprender. De los errores tenemos que avanzar. Entonces fíjense lo siguiente. Esto me llevó a vivir ciclos de altibajo económicos que pudieron haberse evitado si hubiera trabajado primero en mi relación que yo tenía con el dinero. Bueno, ahí es donde nosotros nos damos cuenta que todo tipo de inversión que yo pueda trabajar sobre algunas cosas que de repente en mi cabeza yo digo, ¿qué me salió más caro? El haber invertido en que alguien me ayudara con una mentoría de que me hubiese podido orientar. No, yo me la creía que yo me la comía todo. Si era gerente de un departamento corporativo, de una transnacional, si había estado aquí, si había estado allá, que me había leído toda esa cantidad de libros. ¿Sirvió de algo? A lo mejor sí, porque de repente no hubiera llegado hasta ahorita, donde tuve que encontrarme con esta claridad. Pero lo que quiero decir es que si tú
tú que me estás escuchando, te puedes ahorrar esas cositas, esos errores que yo cometí, qué bendición. Qué bendición y qué privilegio el poder yo pasar por allí, porque al final me salió más costoso, por no decir caro. Bueno, sí voy a decir la palabra caro porque no invertí. Me salió muy caro el no haber invertido en esto que estaba aquí. Pero bueno, el tercer punto, antes de llegar allí, quiero que aprendamos la segunda lección. Oye esto, una mentalidad financiera deficiente te hace construir castillos en el aire. Te la voy a repetir porque veo que están allí con la carita, ustedes saben. Una mentalidad financiera de verdad deficiente te hace construir castillos en el aire. Y no es necesario. Necesitamos tener una base sólida. Necesitamos tener fundamentos de información para que todo lo que hagas, para todo lo que nosotros hacemos, justamente eso se pueda sostener en el tiempo. Por eso siempre ponemos el ejemplo del bambú japonés. Eso no es una teoría. El bambú japonés tarda 7 años en promedio en que brote. 7 años. Y de ahí tiene un crecimiento exponencial impresionante. Bueno, la tercera cosa, para terminar con esta reflexión como base, que justamente estamos arrancando, es la siguiente. Mira esto. Las oportunidades no se aprovechan con la preparación técnica, sino con la mentalidad correcta. Toda nuestra vida nos enseñaron allá afuera que mientras más conocimiento tuviéramos y que domináramos la parte esta, pero no nos hablaban de nuestra mente, sino que solamente nos hablaban que tenía que conocer esto, que tenía que conocer esto, ¿y qué de mi mente? Bueno, la mentalidad correcta es lo que te ayuda a utilizar esas herramientas, esa parte técnica, que al final de cuentas es la que te lleva a eso. Y el ejemplo es muy básico. Observa la mayoría de los profesionales, obsérvalo. Observa a los abogados, a los médicos, a los ingenieros, a los odontólogos, montan consultorios, montan clínicas. Pero si no cambian todo lo que está aquí, es más, vete al ámbito de los artistas, vete al ámbito de los deportistas, gente que es especialista, llega a estar en la fama y después ¿qué termina pasando? Porque su mente no fue entrenada. Y los que en su mente fueron entrenadas no solamente se convierten y pasan por los procesos de fama, sino que además de eso construyen imperio financiero. Porque trabajaron su mente, además de entrenamiento físico, técnico y de conocimiento. Porque está aquí, jóvenes. Esto, ¿qué fue lo que terminó pasando dentro de mí? Por no haber aprovechado esto, mira lo siguiente. Justamente se pierden oportunidades cuando llegan, porque mi mentalidad no está preparada para poder hacer cosas distintas y diferentes, que en el principio, ¿qué era lo que tenía? ¿Qué era lo que me producía? Miedo. Pero ese miedo era oculto, pero aparentaba un éxito. Y quería mostrárselo a los demás como que eso era lo que realmente iba a atraer a las personas. Se los voy a decir en un lenguaje coloquial venezolano. Pura paja loca. Perdónenme el coloquialismo, pero tenemos hoy día que empezar a trabajar sobre nosotros. Definitivamente algo que hemos venido repitiendo todos estos días, que se llama autenticidad. Y la autenticidad no significa que yo simplemente voy a mostrar, pobrecito yo, que no. Vas a mostrarte tu lado fuerte, pero también muestras tu lado que no conoces, que no sabes, que es la diferencia con que nosotros estamos llegándole a muchísima gente. Porque esa es la parte que yo tengo que romper. Es mi verdadero enemigo, el poderme mostrar con autenticidad. Porque allá afuera
El mundo está lleno de esto. El tipo que me decía cuando llegué aquí a México, óyeme esto, como trabajaba para una empresa de multinivel, entonces los líderes me decían, no, tienes que ir a una agencia de Mercedes-Benz, tomate una foto. Y yo como obediente me fui para una agencia y me tomé la foto, pero en el fondo no andaba en un Mercedes-Benz. Andaba en un ID10 de la Hyundai, un carrito pequeñito. Ah, no, pero yo aparecí en mi foto, chévere, en la agencia de la Mercedes-Benz, porque eso era lo que los líderes me estaban diciendo. Paja loca. Tenemos que tener autenticidad, tenemos que trabajar desde adentro hacia afuera para que la grandeza, con esa mentalidad financiera que empezamos a construir, de verdad sea sólida. Sea sólida. Y si no tienes nada que mostrar, no muestres nada. Muéstrate a ti que eres algo valiosísimo, que eres un ser humano en el cual se puede confiar, en un ser humano que realmente se identifica contigo. Eso es algo poderoso. Esa es la diferencia. Pero como nos hacen creer que no, es la apariencia, no, olvídate de eso. Pero bueno, estamos aprendiendo, jóvenes, estamos avanzando y eso es lo que realmente a nosotros dentro de nuestra comunidad nos permite ser distintos, diferentes y que estamos construyendo algo grande. Porque se quedan los que realmente comprenden y se identifican con lo que nosotros estamos haciendo. Porque otra gente allá afuera anda en otra cosa. Está preocupado por su iPhone. Está preocupado por su Samsung S24, S25 Premium, y no le estoy haciendo propaganda a esto, lo pongo como referencia, pero le cuesta pagar 25 o 30 dólares en un mes para recibir un entrenamiento o invertir 300 dólares en una mentoría, porque así fuimos educados, porque yo estoy hablando de mí mismo. No se los estoy diciendo a ustedes, yo me estoy poniendo aquí como referencia de que no invertí en mí. Y que hoy, a mis 66 años, pudiera estar disfrutando de toda una cantidad de cosas, no dejando de trabajar, no, pero no preocupado por el dinero. A eso es lo que queremos nosotros llegar como conclusión para que mi mente pueda estar orientada hacia lo que estamos haciendo. Jóvenes, ¿se entiende esto hasta aquí? Para entrar en otra materia. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Muy bien, vamos a seguir. ¿Con qué vamos a seguir? Bueno, vamos a entrar ahora, habiendo entrado en estas reflexiones, lo siguiente. Fíjense, como resumen de estas 3 reflexiones, ¿qué pasó en mi vida dentro de esto? Bueno, estos aprendizajes han sido duros, porque lo reconozco, han sido duros. Han sido momentos donde he pasado situaciones difíciles, he pasado situaciones con mi familia, conmigo, y no porque he sido flojo, no porque no he trabajado, simplemente por no haber entendido algo crucial. Y esa parte crucial es justamente la verdadera libertad financiera, esa libertad que se construye con la primera base, que es mi cambio de mentalidad. En toda una serie de parámetros que hemos venido hablando, esta la dejamos para último porque vamos comprendiendo lo que esto de verdad significa. Y esa libertad financiera que comienza por mi mente, no comienza por la cartera. Y quiero que lo podamos comprender. Muchas veces nosotros creemos que la verdadera libertad financiera comienza cuánto tengo en la bolsa, cuánto tengo en mi cartera. No, comienza aquí. Comienza aquí en tu cabecita. Sí, tú que me estás escuchando, si ves esto diferido. Comienza en tu cabeza. Tienes que llenar aquí la mente para que tu mente llene el bolsillo. Es lo que siempre hemos dicho en un lenguaje coloquial. Ahora, si comienzas a trabajar tu mentalidad financiera, estarás construyendo, oye esto, una vida donde el dinero deje de ser una preocupación. Ay, Henry, ya usted se metió conmigo. ¿Qué es eso? ¿Cómo? No, yo lo viví y por eso te lo estoy compartiendo. No deseamos que tú puedas pasar por estos mismos procesos. Esa es la verdad.
Esa es la verdad. Pero hay tiempo para corregirlo, claro. Si Trump, con más de 80 años, ahorita se volvió a convertir en presidente, yo tengo todavía 14 años para hacer muchas cosas mientras llego a los 80 años. Yo no sé cuántos años te faltan para llegar a los 80, pero de verdad le pido a mi Diosito que me ayude muchísimo, porque puedo hacer muchísimas cosas, más allá de estarte compartiendo esto. Entonces, no te angusties, tienes todo el tiempo por delante para hacer ese cambio, para poder ayudar a muchísima gente y que al ayudar a muchísima gente eso se multiplique en tu vida, porque es como yo sembrar frijoles, como yo sembrar maíz, como yo sembrar elote, como se dice aquí en México. Bueno, sigamos adelante porque quiero que al final nosotros podamos empezar a trabajar sobre esta materia. Ahora, ¿qué es una mentalidad financiera? Vamos a partir por esa base. ¿Qué es una mentalidad financiera? Una mentalidad financiera, aquí lo tengo anotado en mi apuntador, es el conjunto de creencias, pensamientos, actitudes que tenemos hacia el dinero y hacia la riqueza. Esta mentalidad determina cómo ganamos, gastamos, ahorramos e invertimos el dinero. La mentalidad financiera, oye esto, no solo es práctica, está profundamente ligada a las emociones y a las experiencias que hemos tenido con el dinero desde la niñez hasta la adultez. Esa es la verdad. Eso es lo que es una mentalidad financiera. Ahora, esa mentalidad puede ser ausente en su totalidad, puede ser muy baja, porque todos tienen una mentalidad. Ahora, lo importante es cuál es esa mentalidad. ¿Es la correcta? ¿Es la incorrecta? ¿Es la que se orienta hacia donde nosotros tenemos que ir? Eso es lo que importa. Entonces, fíjate lo siguiente. Dos personas con ingresos similares pueden vivir experiencias muy diferentes dependiendo de su mentalidad financiera. Una puede vivir, oye esto, con estrés constante por el dinero, mientras que la otra se siente segura y en control de su finanza. Lo mismo que gana. Pero ¿cuál es la diferencia? Lo que tiene aquí en su cabeza. Ahora, para esto, quiero compartir con ustedes lo siguiente. Fíjate bien. ¿Cómo se forma una mentalidad financiera? ¿Cómo logramos nosotros ir formando esa mentalidad que nosotros andamos buscando? ¿Qué es lo que realmente nosotros estamos haciendo? Yo te lo voy a decir. Fíjate esto. En primer lugar, nuestra mentalidad financiera no surge de la nada. Como que si el viento soplara, nos regara y que ahí llegara. No, eso no pasa. Es una construcción influenciada por múltiples factores que se los voy a ir desglosando pasito a pasito. Y vamos a ver, porque voy a tratar de dejar 20 minutos para que podamos entrar en discusión sobre esto. Esos factores comienzan con esos factores familiares. Y dentro de esos factores familiares, óyeme esto, están esas creencias, están esas frases que de niño nosotros estuvimos escuchando. ¿Cómo son eso? Te lo voy a mostrar de la forma sencilla. La manera en que nuestros padres y familiares hablaban del dinero cuando nosotros estábamos allí escuchando, que ellos pensaban que no escuchábamos en la cocina, en el comedor, cuando mamá, cuando papá decía, etcétera. Dice, el dinero, hijo, no crece en los árboles. Yo no sé si ustedes habrán escuchado alguna vez esa expresión. El dinero no crece en los árboles. Hay que sudárselo. Y llegaba papá o llegaba mamá, ¡guau!, extenuado. Y yo veía a mi madre que salía a las 4 de la madrugada para el hospital donde trabajaba y regresaba en la noche tirándose en el sofá y de verdad, hijo, pero no, es que el dinero no crece en los árboles, eso hay que buscarlo, hay que batallarlo y hay... Perfecto. Y entonces agregaban frases como esta: los ricos pueden darse esos lujos,
porque los ricos están completos, como ustedes lo acaban de poner allí. ¿Quién escuchó esto en algún momento? Póngamelo ahí un momentito ahí para yo saber que estamos en conexión. Así la manito, no importa, levántale, ya yo sé que lo has escuchado. Perfecto. Yo creo que venimos de la misma casta. Yo creo que éramos la misma familia, nosotros todos, de alguna manera. Muy bien, ese es lo primero. Lo segundo, esa es otra expresión, no hay plata. Pero bueno, hijo, es que no hay plata. ¿Usted cree que eso crece allí en los árboles? Esas expresiones las escuchábamos de niños repetidas veces cuando papá y mamá no nos quería dar para algo que necesitábamos o que lo que sea. No lo hacían de mala fe, porque ellos también habían crecido sin ninguna mentalidad financiera. Esa es la verdad y tenemos que perdonarlo. Pero ahora que nosotros estamos en una búsqueda, tú y yo ya somos responsables de lo que de aquí en adelante va a pasar. Y justamente habiéndoles dicho esto, fíjense lo siguiente. Esos factores familiares, hay otro ejemplo muy maravilloso que justamente dice, el dinero es para gastarlo y disfrutarlo. Aquí descartaba cualquier posibilidad de ahorro, de principio, etcétera, etcétera. Aquí el dinero es para gastarlo, hijo, olvídese. Y disfrutarlo. Llegó y salió. Hasta el sol de hoy yo sigo escuchando esa frase. Pero bueno, estamos para aprender, ¿verdad? Muy bien, voy a pasar al siguiente punto. Aparte del factor familiar, hay otro elemento donde nosotros nacimos y donde nosotros crecimos, que tiene que ver con nuestra clase social y cómo se comporta, si es baja, si es media, si es alta, cómo recibimos este tipo de cosas. Oye bien esto, en la clase baja puede tener una mentalidad de supervivencia enfocada a cubrir sus necesidades básicas. Yo vengo de ahí. Yo vengo de ahí, de vender empanadas, de limpiar tumbas, mi madre trabajando en un psiquiátrico como camarera. Yo vengo de ahí. Y nos pega, porque no es nada fácil. No es nada fácil. Y ahí justamente es para sobrevivir. Y la visión de futuro, eso no existe. Es como hago para mañana. Y empezando el día, ¿sabes qué? Oye, ¿y cómo iremos a comprar la carne? ¿Y cómo iremos a comprar la harina pan y el quesito? Vete al portugués y pídele allí un fiao para ver cómo hacemos. Henry, ¿usted vivió eso? Yo viví eso. Entonces, la clase donde nace pesa. Y por eso requiere de hacer un trabajo doble, de hacer un esfuerzo doble para que yo esa mentalidad de escasez y de supervivencia pueda superarse. Porque de no hacerlo, lo otro me suena a fantasía. Lo otro me suena, oye esto, porque voy a utilizar otra expresión coloquial. Suena como cantos de sirena, como cantos de ruiseñores. Bonitos pero fantasiosos. Déjate de eso. Aterriza, Henry. Aterriza. Quítate esos pajaritos preñados de la cabeza. ¡Guau! Y uno dice, santo cielo. Claro, ahora estamos entendiendo por qué nos ha costado tanto. Pero bendito sea Dios que estamos dentro de una comunidad donde esta información está llegando para que nosotros en primer lugar lo reflexionemos. No nos lamentemos, reflexionemos. Tomemos el coraje, la fuerza y la determinación de que yo puedo cambiar. Pero empieza por mí. Y ahí es donde empieza a darse la fuerza, ese poder para yo poder transformarme. Ok. Voy a pasar con la clase media. ¿Qué piensa la clase media? Piensa en estabilidad. Es decir, que cuando la estabilidad entonces me cambia, entro en crisis. Que es donde muchos de nosotros hemos estado estable.
Pero cuando se mueve un vientecito, caso por ejemplo ahorita, que pasó con la pandemia. Bueno, yo creo que más del 95% de la población mundial, incluyendo empresarios que no tienen esta mentalidad, sino que buscaban estabilidad y que no tenían un colchón, todos llegamos a sufrir en el ámbito de financiero. ¿Por qué? Porque empresas de telecomunicaciones, manufacturas pequeñas, grupos familiares, tienditas, todo eso se volvió un desastre. Porque incluso hasta empresarios que todavía uno cree que están ya estables, no, porque manejan el dinero de otra forma, porque no tienen una mentalidad, porque su mente es en algo estable, no sólido, y que el dinero pueda tener sus herramientas para poder soportar en los momentos de esos embates que usted ni yo lo podemos prever. Pero eso es lo que requiere tener una mentalidad. Siquiera esta está en ciertas condiciones mejores que la primera, por la clase social y la educación que normalmente tiene. ¿Y dónde está eso? Eso está en esa base de seguridad, que yo me controlo, yo no me puedo acceder de aquí. Está bien, mejor que la anterior, pero viene una tercera. Una clase alta. ¿Qué hace la clase alta? Desarrolla una mentalidad precisamente de qué. Desarrolla una mentalidad diversa de inversión, donde el dinero trabaja para producir más dinero. No yo, sino que el dinero trabaja para mí. Y eso, wow, a eso tenemos que nosotros llegar. Pero sin olvidarnos lo primero, yo invierto en mi cabeza, lleno mi bolsillo, administro, ahorro, reinvierto y disfruto sin aparentar éxito.